hablar de algo bien interesante. El 47% de los chilenos afirma estar insatisfecho con la disponibilidad de atención oportuna en salud, mientras que solo el 21% se declara satisfecho. Todo esto según el informe número 42, Claves Ipsos. El estudio muestra que el 77% considera muy importante que el Congreso concrete reformas al sistema. Además, un 66% de los chilenos teme no contar con recursos para poder enfrentar una emergencia médica. Sobre estos resultados vamos a profundizar junto a Miguel Pinto, él es subgerente de estudios públicos de Ipsos. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Bueno, hay veíamos en la presentación, varias aristas para enfrentar este estudio, para poder ponderarlo, pero quiero partir con la percepción de la salud. ¿Es igual en todos los estratos de la sociedad, hombres y mujeres, en todas las clases sociales? ¿Todos tienen visiones críticas respecto a su plan de salud? Sí, la verdad que hay una sensación bastante generalizada de desprotección respecto del sistema de salud. Es bastante crítica al sistema. A veces uno piensa que es más por la gente que se atiende en el sistema público, pero en realidad hay una mirada súper transversal respecto de la crisis que está viviendo el sistema público. Y esto, en el fondo, tanto en el público como en el privado, pero por motivaciones distintas, ¿o no? Sí, absolutamente. O sea, la realidad de la gente que se atiende a través de FONASA y ISAPRE son distintas, pero hay problemas bastante comunes que hoy día uno puede ver en la percepción de la gente. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que se repite? Uno tendería a pensar que lo de ISAPRE funciona mucho mejor que lo de FONASA, pero el estudio, uno lo lee y se sorprende que también hay descontento de la gente que está en ISAPRE. Sí, y los problemas son los mismos. Por supuesto. Bueno, ha habido además en el último tiempo una fuga bien grande de la gente que se atendía en ISAPRE hacia FONASA por el aumento de los planes. Entonces estamos viviendo también algunos cambios ahí con gente que está pasando a vivir la problemática que se vive en el sistema público. Ahora, yo creo que lo principal tiene que ver con el financiamiento. Eso es lo que digamos, es el lugar común entre tanto la gente que se atiende en ISAPRE como en FONASA. Hay una crisis de financiamiento en ambos sistemas que ha llevado, por un lado, a las largas listas de espera que uno viene escuchando hace muchos años en el sistema público, por la falta de especialistas, y por el lado de las ISAPRES también un problema grave de financiamiento. Ya, ahí tú tocas un punto que son las listas de espera, que entiendo que es como la gran urgencia que tiene sobre todo la gente que está en el sector público, así como la falta de especialistas muchas veces en su propia comuna. Sin embargo, por eso te decía yo que hay como causas o razones distintas originadas por la misma causa, tal vez, que es el tema del financiamiento. En el sector privado más bien tiene que ver con el gasto de bolsillo de medicamentos, con que se reduzcan los copagos. Cada uno tiene sus problemáticas, el punto de origen es el financiamiento, pero la percepción de insatisfacciones por distintos motivos. Sí, exactamente. Exactamente. Cuando uno ve la percepción de los problemas en la gente que está en FONASA, es efectivamente el tema de la atención, la oportunidad de la atención. Hay gente que está esperando mucho tiempo para una atención y, por supuesto, la falta de especialistas, que eso se da principalmente, o sea, además, por la falta de especialistas en general, además muy concentrado en la región metropolitana. O sea, hay un problema muy grave también en regiones, que eso agrava también la situación en algunos casos. Miguel, ¿y cuán distante está de alguna manera la realidad de la salud, que tú dices ya hay crisis en el mundo privado y en el mundo público, con la discusión pública, con los proyectos de ley, con lo que pasa en el Congreso? Porque hemos hablado permanentemente y en los últimos años harto de salud, que la ley corta, que la ley larga, uno escucha a los parlamentarios, el tema está sobre la mesa, pero la discusión pública se hace cargo de los problemas reales que tiene hoy día la gente en salud, en los hospitales. Es una súper buena pregunta, y lo que hemos estado viendo nosotros en las últimas encuestas, en esta y otra que hemos hecho, es que la percepción de la gente es que se han ido atacando algunos problemas específicos, ¿ya? Por ejemplo, con todo el programa de atención universal, la atención primaria, y también con la inclusión de la salud mental dentro de los temas prioritarios, que es una de las cosas que se agradece bastante. Pero la percepción ciudadana en general es que se han ido entrampando las discusiones en los temas más importantes. ¿Y eso es ideológico, es político? La sensación que queda es que es un tema ideológico de todas maneras, pero también político, principalmente con la discusión que hay sobre el sistema privado, ¿ya? O sea, había una intención en algún momento, al partir de este gobierno, de que la ISAPRE pasara a un segundo plano, y eso no fue así porque hubo una discusión que se entrampó en el Congreso. ¿Eso es porque hay un tema ideológico en torno a la discusión? ¿Eso es lo que se percibe? ¿O ahí puede haber una traba también? Sí, yo no centraría la discusión en lo ideológico solamente. Hay un tema también de percepción de cómo se debe financiar el sistema,
Yo creo que la principal problemática para haber hecho un sistema solamente público tiene que ver con el traspaso de la gente que está en ISAPRE a un sistema que ya está colapsado, el sistema público. Entonces, es incapaz el sistema público de recibir gente que venga del sistema público y se hace totalmente necesario que exista un sistema privado. Yo creo que ahí ha estado un poco la discusión. Ya. ¿Y la imagen de la salud se puede mejorar o va en una curva decreciente que no tiene vuelta? Y no sé si este estudio tiene un comparativo con estudios anteriores que observa algún tipo de tendencia. Mira, no tiene comparativo con estudios anteriores, pero sí tenemos otras encuestas que hacemos a nivel global, que comparan la percepción de los chilenos con otros países, con 30 países. Y claro, cuando uno ve la situación global, tiende a tener un poco de consuelo, porque hay otros países donde están mucho peor. ¿En serio? Ya. Sí, sí, por supuesto. Además que acá el problema de la salud se ha visto un poco relegado a segundo plano por otras problemáticas. O sea, Claro, o sea, el tema de la seguridad probablemente que hoy día está al tope de los rankings, tal vez no deja ver con tanta claridad el lugar que ocupa la preocupación por la salud, pero igual está dentro de las prioridades de las personas. Está sexto, creo, en el estudio. Sí, está sexto y en otro estudio aparece tercero, segundo, se va moviendo un poco dependiendo de la encuesta. Y eso es importante realmente para saber cómo se abordan los problemas en Chile, porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no caminar y masticar chicle al mismo tiempo? ¿Cómo va a ser innegable que tener buena salud? Hay cosas prioritarias, la salud, la educación, pero sobre todo la salud. Sin salud básicamente no hay nada más. ¿Depende tanto de la agenda diaria y eso en el fondo mueve la aguja o es un tema de percepción de las personas? O sea, por supuesto que deberíamos esperar que un tema tan prioritario no quede relegado porque hay una preocupación más importante, digamos, o más urgente, ¿cierto? Más mediática. En todos los estudios la percepción por la delincuencia o por la seguridad alcanza el 70 al 80% de la población y es evidente que es necesario tratarla, pero un tema tan relevante y de tan largo tiempo, además, que se ha venido discutiendo, es súper importante. Entonces, en la discusión pública, ahora que estamos en el periodo electoral también, es súper relevante que la gente conozca también cuáles son las prioridades que tienen los distintos candidatos, candidatas, para ver cómo se va a solucionar, porque es un problema súper urgente. Miguel, ¿y por qué el avance de las políticas públicas de alguna manera no llega a la gente? Y lo pregunto porque hemos tenido nuevas leyes, como por ejemplo la ley Rigarte Soto, que trata de financiar las enfermedades que son extrañas. También hemos visto avances en la cobertura que tienen las enfermedades GES, pero uno ve el estudio y me llamó la atención que el 66% de los chilenos le preocupa no tener recursos para enfrentar enfermedades graves. Sí. Porque esa política pública que es buena y que ataca ese problema no le llega al ciudadano, no la percibe como que está a salvo si es que le toca una enfermedad grave. Sí, es súper preocupante en general la sensación de desprotección, sobre todo con respecto a los costos. Está esta percepción de que si tú tienes un problema grave en salud no lo vas a poder cubrir. Y eso es especialmente importante en la gente del sector público. ¿Y eso por qué pasa? ¿Será porque uno ve papás marchando por los hijos que tienen que salir a comprar medicamentos al extranjero? ¿Qué influirá? Sí, por supuesto que hay un tema mediático, pero además hay una gran desinformación, que eso se ve en el estudio por parte de la gente. O sea, ni siquiera la mitad de las personas siente que está enterado de lo que hay en su plan de salud. Y eso es un tema bien crítico, creo yo. Bueno, ahora hay que reconocer que el plan de salud no es fácil entenderlo, la planilla que te pasan, el compararlo. De hecho, y sobre todo en el sector privado, digamos, que me imagino esto se agudiza. Sí. Una de las discusiones ha sido la gran cantidad de planes que existe, tan distinto como cada persona y como cada grupo familiar. Ahí ha habido intentos por tratar de hacerlo más homogéneo y más entendible, pero hasta ahora, como no se ha podido hacer esa gran reforma que se espera, todavía no se logra. ¿Esa sería una buena alternativa, el poder tener un plan simplificado donde en el fondo todos supieran qué les correspondería por su plan? Sí, de todas maneras. O sea, la intención, digamos, de tener algo más sencillo desde incluso la redacción de los planes, porque son en verdad complejos. A todos nos ha pasado, yo creo que miramos nuestros planes y es súper complicado entenderlo. Pero de todas maneras hay que avanzar hacia un sistema que sea más equitativo desde las coberturas, desde las atenciones, desde la oportunidad de la atención, pero también desde la información, porque y es algo que no solamente pasa hoy día con la gente que tiene un bajo nivel socioeconómico, digamos, que tiene quizás problemas de comprensión, es algo bastante transversal en todos los grupos socioeconómicos incluso. Miguel, y respecto a los medicamentos, una de las cifras que llama la atención es que el 29% dejó de tomar una dosis de algún tipo de medicamento por los costos. Sí. A mí lo que me sorprendió es que esto se repite en el mundo público, en el mundo privado, el que está en ISAPRE, el que está en FONASA, el que es de izquierda, el que es de derecha, el que vive en Arica, el que vive en Punta Arenas y el que vive en Santiago. ¿Cómo se explica eso tan transversal en toda la sociedad chilena?
Sí, bueno, obviamente estamos pasando por además de la crisis del sistema de salud, por una crisis económica. Y las personas están disminuyendo su capacidad de gasto, digamos. La inflación, el desempleo también impacta y hay que de repente recortar algunos gastos. Y eso se suma además que los copagos han ido aumentando, ¿cierto? Y eso hace necesario en algunos casos para la gente dejar de tomar medicamentos. Es algo terrible, me parece. Es súper delicado. Ahora, este porcentaje que nosotros capturamos en la encuesta no es que haya dejado de tomar la dosis completa. En algunos casos hay personas que se saltan algunas dosis para alcanzar con los medicamentos. Pero sorprende que estén los grupos económicos altos y los medios y los bajos, porque a todos les golpea de alguna manera. Sí. O sea, que los precios de los medicamentos también han ido en aumento. La gente percibe que es un gasto importante. Hay encuestas que muestran que el porcentaje del gasto en salud de bolsillo también ha ido aumentando, entonces eso hace que se tomen estas decisiones. Ya, un primer como titular o bajada o resumen es que la gente está mayoritariamente insatisfecha, ya sea del sistema público o privado. Pero ustedes también preguntan por la percepción en el tiempo, porque más allá de que no se ha hecho una gran reforma, se han tratado de hacer algunas mejoras, tenemos una ley corta, que no fue tan corta, pero ahí está. Sí. ¿La gente percibe que de todas maneras se ha ido mejorando el sistema de salud o no? ¿Estas mejoras no han sido capaces todavía de que las personas sientan un impacto real en su cobertura y en su nivel de satisfacción y de protección, digamos, que Sí. eso finalmente es la salud? No hay un consenso, ¿eh? Los resultados muestran que más o menos la mitad de la gente siente que algo se ha avanzado y la otra mitad para nada. Hay una división. Como decía antes, hay ciertos temas que quizás se han ido tratando, la mejora en la atención primaria, el acceso universal, la inclusión de la salud mental. Creo que hay una valoración ciudadana por ese tipo de cosas, pero todavía no es significativo para ver que hay un cambio como importante. ¿Y el mundo público y el mundo privado tienen incentivos para tratar de mejorar todos esos aspectos que aparecen con visión crítica en la encuesta? El mundo público está abrumado además con la cantidad de gente que le ha llegado desde ISAPRE, que son ¿cuántos? 18 millones de personas que están en FONASA. Claro, hay una presión muy fuerte en el mundo público por recibir a esa gente. Y bueno, el incentivo debiera estar generado desde la política pública, sin lugar a dudas. O sea, tiene que haber ahí un incentivo para salir de la crisis y sobre todo para mejorar la cantidad de especialistas, que creo que es un tema súper crítico. ¿Y en el mundo privado está ese incentivo para evitar la fuga de pacientes, clientes a el mundo público? Yo creo que no se ha visto mucho hasta ahora, ¿eh? En general lo que hemos visto es la gente del mundo privado tratando de salvar un poco la crisis financiera, sobre todo del financiamiento, buscando formas de repactar las deudas a través de la ley corta. Yo creo que estamos en un momento complejo y todavía no se ve eso. No hay una real... No se ve la motivación, por lo menos de manera manifiesta. Ya, y yo no sé si ustedes indagan, porque no lo veo en las conclusiones de esta encuesta, pero finalmente, ¿qué percepción tienen las personas de lo que sí funcionaría? Porque aquí ha habido una larga discusión respecto de si tiene que ser todo público, si tiene que haber en el fondo un único sistema de salud, que es como lo más radical, otros que dicen no, pero las ISAPRES tienen que pasar a cumplir otro rol, una especie de aseguradora de segundo piso, con algunos planes mínimos, donde más o menos todos partamos de la base y luego de eso tú le vayas como poniendo algunos adicionales, digamos, que vayan encareciendo las primas, etcétera. ¿Eso está indagado? ¿Qué le hace más sentido a la ciudadanía o eso ya va a depender de la propuesta que haga el mundo político? Pensando además que estamos en una carrera presidencial y probablemente las propuestas de salud tendrían que empezar a verse, porque hasta ahora no las hemos visto tanto. Sí. La verdad es que las personas están un poco divididas entre esta cosa de esta propuesta de que exista un sistema único o solamente o un sistema mixto. Está bastante claro que eso ya no pasó. Las ISAPRES van a seguir funcionando ya no como seguros como se pretendía en un primer minuto y creo que hay mucha gente, lo hemos indagado en otras encuestas donde hemos visto que la gente sí piensa que deben seguir existiendo las ISAPRES porque el sistema público no es capaz de recibir a todo el sistema. Entonces está bastante claro que el sistema instalado, que es un sistema mixto, puede tener mejoras, pero probablemente eso no vaya a cambiar en el tiempo. O sea, se va a mantener. Y la ISAPRES cumpliendo su rol. Lo importante es cómo se van a mantener en el tiempo y cómo le vamos a dar sostenibilidad económica a un sistema que ha estado complicado.
Claro, eso es como la discusión un poquito más técnica que tiene que darse. Sí, pero las personas en general tienen poco conocimiento de la diferencia que hay entre mantener un sistema público y uno privado. En realidad a la gente le preocupa el problema más cotidiano. Al final es como su experiencia de uso. Lo que pasa es que es bien técnico por lo demás. Y en el fondo durante la tramitación de la ley corta estuvimos todos tratando de explicar y era súper difícil de entender. Ahora, la gente tiene mucho temor también, entiendo a través de lo que leo de la encuesta, de las cosas imponderables, ¿no? El que venga un accidente, el que venga una enfermedad grave. Finalmente, yo te lo decía, la salud es igual a protección y por eso tal vez se sienten muy desprotegidos, ¿no? Sí, porque yo creo que a todos nos ha tocado tener a alguien que estuvo en alguna de estas situaciones, en un accidente, en una enfermedad catastrófica, una enfermedad grave. Y la verdad es que la gente ve también que para cubrir esos gastos hay que hacer cosas increíbles, como vender tu casa, los bingos. La famosa caricatura del bingo, que no es tan caricatura tampoco. No, para nada. Porque realmente hay enfermedades graves que muchas familias todavía siguen costeando con el bingo, con en el fondo la vaca entre todos y arruinándose muchas veces. Así es. Entonces, claro, la percepción de inseguridad o de desprotección también ha ido aumentando porque también ha ido aumentando los gastos cotidianos. O sea, ya no es solamente esperar que pase algo más o menos grave, sino que hay situaciones de la vida diaria, como los copagos, como el aumento de los medicamentos, que también van generando el aumento de esa sensación. Miguel Pinto, subgerente de Estudios Públicos de Ipsos, muchas gracias por estar aquí esta mañana difundiendo este estudio de la salud, algo tan relevante para la vida y el día a día de los chilenos. A ver si se recoge de los candidatos, a ver cuáles son las Ojalá. propuestas. Gracias por la invitación. Gracias, Chao. que le vaya bien. Buen día.